Bienvenidos a Historias Sombrías, el portal donde lo inexplicable cobra vida. Hoy continuamos con nuestra serie sobre los trabajos más aterradores de la historia. En nuestro último video, exploramos la Edad Media y sus profesiones llenas de oscuridad y superstición. Pero hoy nos adentraremos en otra época, una donde ciencia y magia aún compartían un lugar, el Renacimiento. Aunque este periodo es conocido por sus avances científicos y artísticos, también escondía sombras y temores profundos. En este tiempo, alquimistas, exorcistas y anatomistas practicaban labores que desafiaban tanto a la fe como a la razón. Trabajos en los que lo sobrenatural y lo desconocido se mezclaban en un delicado equilibrio entre el terror y el conocimiento. Prepárate para descubrir los 7 trabajos más aterradores del Renacimiento. Trabajos que acercaban a los humanos a los secretos más oscuros del universo y que, según se dice, los llevaban a enfrentarse con fuerzas incomprensibles. Nuestro primer trabajo aterrador en el Renacimiento nos lleva al mundo secreto de los alquimistas. Estos individuos pasaban sus vidas tratando de transformar metales en oro, buscando la inmortalidad y la sabiduría universal. La alquimia no solo buscaba riquezas materiales, también era una búsqueda espiritual, llena de enigmas y peligros. Los alquimistas usaban ingredientes peligrosos y experimentaban con sustancias tóxicas, pero no solo arriesgaban su salud, sino también su alma. Muchos creían que los alquimistas podían despertar fuerzas oscuras al intentar jugar con las leyes naturales. Se cuenta la historia de Basilio, un alquimista que desapareció tras realizar un experimento que, según él, lo llevaría a la verdad última. Cuando sus discípulos revisaron su laboratorio, encontraron las paredes cubiertas de símbolos oscuros y una sombra que, decían, no dejaba de moverse en las noches. En el Renacimiento, la lucha contra los espíritus malignos y los demonios no solo era cuestión de fe, sino también de ciencia. Los exorcistas combinaban rituales religiosos y conocimientos médicos para expulsar a las entidades oscuras que poseían a los humanos. Sin embargo, realizar un exorcismo era una tarea peligrosa. Los exorcistas se enfrentaban al riesgo de ser poseídos ellos mismos o incluso de ser acusados de herejías si sus métodos eran considerados demasiado oscuros. Uno de los casos más terroríficos es el del padre Francesco, un exorcista que afirmó haber enfrentado a un demonio antiguo. Durante la ceremonia, testigos dijeron que el aire se volvió pesado y que Francesco comenzó a hablar en lenguas desconocidas. Después del exorcismo, su salud mental nunca volvió a ser la misma y murió un año después, diciendo que el demonio aún lo perseguía. En una época en que la disección humana estaba prohibida, los anatomistas del Renacimiento rompieron las reglas, tratando de descubrir los secretos del cuerpo humano. Estos estudios desafiaban no solo la fe, sino también la superstición. Para muchos, abrir un cuerpo humano era un acto profano. Se decía que los espíritus de los difuntos podían regresar y atormentar a quienes profanaban sus restos, pero los anatomistas estaban dispuestos a correr el riesgo, incluso si eso significaba trabajar en la clandestinidad. Uno de los relatos más extraños es el del anatomista italiano Giovanni. Se dice que, mientras trabajaba en la disección de un cuerpo, las velas comenzaron a parpadear y una sombra apareció en la pared, observándolo. Después de esa noche, Giovanni juró que una presencia lo acompañaba en cada disección, hasta que su propia cordura se quebró. A pesar de los avances del Renacimiento, la caza de brujas seguía siendo una práctica común. Los cazadores de brujas investigaban y perseguían a aquellos acusados de magia negra, enfrentando a lo que ellos creían que eran las fuerzas oscuras. Estos cazadores usaban pruebas de tortura para obtener confesiones. Pero trabajar tan de cerca con aquellos considerados servidores de demonios tenía un precio. Algunos cazadores de brujas decían ser perseguidos por las almas de las víctimas que ellos mismos habían condenado. Uno de los casos más aterradores es el del cazador Heinrich. Después de acusar a una mujer de brujería, comenzó a ver sombras en su casa. Poco después, Heinrich enloqueció y murió, afirmando hasta el último momento que una bruja lo atormentaba. En el Renacimiento, algunos se especializaban en el arte oscuro del envenenamiento. Usados para deshacerse de enemigos políticos o rivales personales, los envenenadores eran expertos en crear brebajes mortales. El veneno podía ser sutil y casi indetectable, lo que hacía de estos asesinos discretos una amenaza mortal.
Sin embargo, se decía que manipular sustancias tan tóxicas los condenaba a ellos mismos, llevándolos lentamente hacia la locura. Uno de los envenenadores más temidos fue Giulia Tofana, conocida por su brebaje mortal. La leyenda dice que, antes de ser ejecutada, Giulia juró que sus víctimas la acompañaban en cada sueño y que veía sus rostros en el fondo de cada botella que preparaba. El último trabajo en nuestra lista es el del ejecutor médico, aquellos encargados de realizar experimentos con prisioneros condenados. En su búsqueda por entender el cuerpo, estos médicos sometían a los prisioneros a horribles sufrimientos. Se decía que estos médicos no solo enfrentaban el peligro físico, sino también el castigo espiritual. La creencia popular afirmaba que las almas de aquellos que sufrían tanto dolor podían buscar venganza, persiguiendo a sus torturadores. El doctor Reiner, quien trabajó en los calabozos de Nuremberg, dijo antes de su muerte que escuchaba gritos en su mente cada noche. Al final, los mismos demonios que invocó en sus experimentos lo arrastraron a la locura. El Renacimiento, una época de descubrimientos y avances, también albergaba profesiones llenas de misterio y peligro. Alquimistas, exorcistas y cazadores de brujas desafiaron las normas de su tiempo y se adentraron en el oscuro mundo de lo desconocido. Para ellos, el precio del conocimiento podía ser su propia cordura o incluso su alma. Este fue el tercer capítulo de nuestra serie sobre los trabajos más aterradores de la historia. En el próximo video, exploraremos la Revolución Industrial, una época donde la máquina y la explotación humana dieron lugar a trabajos de pesadilla. No olvides suscribirte a Historias Sombrías y activar las notificaciones para seguir explorando lo inexplicable.